Buenas tardes, esperando que estén todos súper bien, ¿no es cierto? Vamos a dar inicio al video número 3, ¿no es cierto? Sobre tractores forestales, en la explicación de la guía número 1 que se les envió eh, hace un poquito tiempo atrás. Bueno, veamos, ¿de qué se trata? Bueno, haciendo un poquito de historia, hace algunos años, ¿no es cierto?, la evolución de los tractores forestales fue basada, o se basaba específicamente en el aumento de la fuerza, es decir, mientras más fuerza tenía el tractor, era mucho mejor. La adherencia, ¿no es cierto?, es decir, mientras más neumáticos más grandes tenían, mejor adherencia en el terreno, mucho mejor también. Y en consecuencia de eso, dejaban detrás un poquito la potencia y el peso. Pero la degradación que esto ocasiona con el suelo determinó que estas tendencias cambiaran con el tiempo, ¿no es cierto? Tras una estabilización de la potencia en torno a los 70 a los 120 kV, la evolución se centró en mejorar la eficiencia de transmisión y seguridad en la higiene del trabajador, por lo que se destacan los siguientes cambios. Lo primero, ¿no es cierto? Se amplió la transmisión hidráulica de toda la cadena de transmisión. O sea, todas las máquinas actualmente son hidráulicas, es decir, para facilitar el trabajo, ¿no es cierto?, de estas máquinas en terreno, son todas actualmente hidráulicas. Se mejoraron los mandos del control con la incorporación de joystick. Antiguamente eran puras palancas mecánicas, ¿no es cierto? Ahora actualmente la mayoría de las máquinas forestales, las actuales, las nuevas, todas traen joystick incorporado. Se mejoró la estabilidad y la incorporación de ejes bogies. Bueno, el eje bogie es que mientras una rueda esté en el aire, ¿no es cierto?, la otra siempre va a estar pegada en el suelo. La aparición de los sistemas de posicionamiento individual sobre la rueda, ¿no es cierto? Es decir, cada rueda funciona en forma independiente ahora actualmente. Eso es a base de los palieres y el bogie, ¿no es cierto?, que está incluido dentro de ella. Aumento en el número de ruedas en la introducción de las ruedas introducción de ruedas de baja presión. Es decir, se aumentaron la cantidad de ruedas, ¿no es cierto?, y se disminuyó el tamaño o el ancho de ellas, por lo cual posteriormente esto hace que no exista tanta compactación en el suelo. Y la utilización de ruedas en tandem, lo que significa, ¿no es cierto?, que mientras un neumático esté en el aire, ¿no es cierto?, esté en la parte alta, el otro siempre va a estar en la parte baja, especialmente cuando los tractores están en pendiente. La, la imagen muestra, ¿no es cierto?, el posicionamiento del tractor en las pendientes, en las laderas. En este caso, esta es la ubicación de la rueda en tandem. La parte, ¿no es cierto?, superior de la rueda se encuentra en el suelo y también la parte inferior, debido a una adaptación que existe en los ejes de las máquinas. Diferencia entre tractores forestales, arrastradores de ruedas y tractores agrícolas. Bueno, el reparto, la primera diferencia es el reparto de peso. En los tractores agrícolas, este reparto de peso, ¿no es cierto?, es un tercio se encuentra en la parte delantera y 2/3, ¿no es cierto?, en la parte trasera. En cambio, en los tractores forestales es al revés. Es decir, el mayor peso está en la parte de adelante, ¿no es cierto?, y la parte trasera tiene un menor peso para contrarrestar cuando se va tirando la madera. Número 2, el bastidor. A mayor altura del bastidor, su protección o lámina de acero, ¿no es cierto?, le dan una necesaria protección al motor. Es decir, mientras más alta es la máquina, mejor protección. No van a tocar con tocones, con ramas, con palos, ¿no es cierto?, que le va a dañar el motor. Chasis. El chasis del tractor agrícola es rígido y es rectangular. En cambio, el del tractor forestal es, ¿no es cierto?, es un chasis que está dividido y está, por lo general, unido a través de unos pasadores, ¿no es cierto?, lo que hace que la máquina se quiebre fácilmente y sea fácil maniobrable dentro del bosque. Las ruedas. En los tractores forestales, las ruedas siempre son todas iguales. En cambio, en la agrícola, son todas las ruedas traseras son más altas que las ruedas delanteras. La cabina del conductor. Bueno, la cabina del conductor en el tractor forestal está provista por dos sistemas, que es el FOC y el ROPS, que son sistemas de seguridad que tiene la cabina. Uno es ¿no es cierto?, antigolpes, que no permite, ¿no es cierto?, que un palo haga tira a la cabina, y la otra es antideformación, es decir, que si se llegara a hacer tira, esta se deforma de tal manera que el conductor no es dañado. Arco integral. El arco integral, ¿no es cierto?, la mayoría de los skiders y los grappers lo tienen en la parte trasera, y es una lámina grande de acero que protege las ruedas traseras, ¿no es cierto?, de los golpes de la madera que va tirando.
pala frontal, ¿cierto? Todos los tractores forestales traen una pala frontal con el objetivo, ¿no es cierto?, de poder hacer guías, ¿no es cierto?, o huellas de camino, o bien, ¿no es cierto?, poderla utilizar como un tercer freno en caso de que están tirando en pendiente, especialmente los skiders. Escudo protector. Los tractores forestales van equipados con un escudo para proteger las llantas traseras, ¿no es cierto? Específicamente para que no tenga problemas, ¿no es cierto?, de algún palo que le vaya a tocar la madera. Y el winche, ¿no es cierto?, que es una parte esencial de los skiders y de muchos tractores forestales, en los cuales la función principal de ellos es trasladar o sacar la madera del área de volteo, ¿no es cierto?, hacia el área de la cancha de trozado. Y los sistemas buggy, que son los sistemas de posicionamiento de ruedas, ¿no es cierto?, que son unos ejes especiales, mientras algunas ruedas de los skiders específicamente de las máquinas actuales, de los forwarder, de los Fellerbunker, no, mientras los Fellerbunker no, de los forwarder, ¿no es cierto?, y de los harvester, mientras unas ruedas, ¿no es cierto?, están levantadas, las otras siempre están en el suelo. En este caso tenemos un tractor agrícola, ¿no es cierto?, las ruedas más grandes en la parte trasera, más chica en la delantera. Tenemos un tractor forestal, con la diferencia que son todas ruedas iguales, tiene un winch, un escudo protector, la cabina es diferente, tiene una pala frontal, lo que hace que estas máquinas, ¿no es cierto?, sean totalmente diferentes. Y en la tercera imagen es un sistema, ¿no es cierto?, el sistema buggy, es decir, mientras una rueda está levantada, la otra siempre está en el suelo. Modificaciones que se le deben hacer al tractor agrícola para que pueda trabajar en el bosque. Lo primero, ¿no es cierto?, se le deben colocar protectores de seguridad a la cabina ante posibles vuelcos y también ante posibles deformaciones. Generalmente se colocan láminas de acero, ¿no es cierto?, por todo el contorno para proteger al conductor, ¿no es cierto?, en caso de que se vuelque el tractor. 2. Protector de la cabina ante posibles impactos con trozos. Por lo general se le dota de una malla, las mismas láminas de acero que se le colocan en la cabina, ¿no es cierto? Sobre ella han puesto unas mallas que protegen al conductor de los impactos de los trozos, ¿no es cierto?, en caso de que se quiebre un trozo o salte uno hacia el tractor. Contrapeso delantero para desplazar el centro de gravedad. Como el tractor agrícola es más pesado de atrás, ¿no es cierto?, tiene que colocarse algún contrapeso adelante. En este caso se le coloca una pala en la parte delantera para poder contrapesar el peso. Protección del bastidor, ¿no es cierto? Específicamente se coloca una chapa de acero que cubre toda la parte baja del tractor para no dañar el cárter ni el motor. Protección de otros elementos. Conviene proteger contra golpes la válvula de inflado, ¿no es cierto?, los neumáticos, los focos, etcétera, que toda la parte más blanda del tractor agrícola, ¿no es cierto?, con tipo de rejita, algunos sistemas de protección para que esto no se quiebre, no se dañe con los palos, ¿no es cierto?, cuando se va tirando dentro del bosque. Acuérdense que estos tractores son agrícolas y tienen que reacondicionarse para entrar al bosque. Aperos, que son todos aquellos, ¿no es cierto?, elementos que se colocan en la parte trasera del tractor para poder que estos actúen como tractor agrícola. En este caso ahí tenemos una foto de un tractor agrícola, ¿no es cierto?, en la cual, decía yo, las ruedas traseras son más grandes que las delanteras y tiene un apero en la parte trasera, ¿no es cierto?, en la cual está conformado por un winch y un arco, ¿no es cierto?, en el cual se dedica a tirar la madera. Autocargadores forwarder. Bueno, se caracterizan por realizar la extracción de la madera totalmente suspendida. Es decir, la madera la trasladan desde la zona de volteo hasta la cancha o hasta la cancha de apilado, en el fondo, donde se clasifica y se apila y se carga los camiones. Sus elementos característicos son la grúa que realiza la carga de la madera y la caja para transportarla. En este caso tenemos diferentes tipos de forwarder, ¿no es cierto?, en los cuales el día de hoy están trabajando continuamente acá en los bosques de la zona. Parte de un forwarder. Bueno, un forwarder es una máquina, ¿no es cierto?, que posee dos partes fundamentales. La primera es la grúa, que va ubicada, ¿no es cierto?, en la parte donde termina la cabina y generalmente es telescópica. Tiene un brazo, ¿no es cierto?, que se traslada de un lugar a otro, ¿no es cierto?, en forma telescópica y se realiza el cargueo a través de ella. Y la segunda parte, que es la caja, que es donde se trasladan los trozos, ¿no es cierto?, o se cargan los trozos para poderlos trasladar desde la zona de volteo hasta la cancha de madereo. Estas cajas generalmente también son hidráulicas.
las barras se van regulando de acuerdo a la cantidad de madera que iba a trasladar. Seguridad en el uso de los autocargadores. Bueno, hay hartas normas de seguridad en el uso de autocargadores, pero vamos a priorizar algunas aquí solamente. Como por ejemplo, utilizar las grúas en que figuren claramente indicado la carga máxima y el alcance. Es decir, todas las grúas tienen que tener un papelito, ¿no es cierto?, que diga, pongamos el ejemplo, 3 toneladas, 5 metros, que por lo general son adhesivos. Utilizar algún medio de comunicación, radio, teléfono móvil, con un código de auxilio. Todos los operadores tienen que andar con radio, ¿no es cierto?, para comunicarse con la faena, y un teléfono, ¿no es cierto?, también para la misma situación. Utilizar siempre el freno de estacionamiento cuando se detiene la máquina. Siempre yo detengo la máquina, ¿no es cierto?, apago y coloco los frenos de estacionamiento sin ningún problema, porque si no la máquina se me va a ir y se me va a deteriorar. Emplear cadenas o semiorugas de acuerdo con las condiciones del terreno y teniendo en cuenta los posibles cambios meteorológicos. Generalmente en el invierno, ¿no es cierto?, se utilizan orugas para poder tener una mayor tracción de estas máquinas. Utilizar cinturón de seguridad y no dejar los objetos sueltos en la cabina. Siempre todo operador tiene que utilizar su elemento de protección personal, ¿no es cierto?, en este caso los EPP, y el esencial dentro de una cabina o dentro de una máquina es el cinturón de seguridad. Y los elementos, por ejemplo, muchas veces andan trayendo un vasito con café, un termo, alguna cosa, esos tienen que estar todos fijos dentro de la cabina. Asegurarse de que la grúa está adecuadamente inmovilizada antes de poner la máquina en movimiento. Es decir, la grúa, ¿no es cierto?, o todos los elementos de las máquinas por lo general se bloquean. Y antes de poner en movimiento la máquina tiene que estar todo bloqueado, ¿no es cierto?, hacerla funcionar, desbloquear y ahí posteriormente empezar a trabajar. Antes de conducir hacia abajo en pendiente fuerte, chequear el funcionamiento de los frenos, utilizar la marcha reducida y bloquear los diferenciales. Es decir, estas tienen, como son máquinas con tracción, ¿no es cierto?, tienen una marcha lenta y una rápida. Y dentro de las lentas, ¿no es cierto?, está una marcha reducida, ¿no es cierto?, en la cual bloquea todos los diferenciales y esta máquina es mucho más segura de trabajarla en pendiente abajo. Tractores, arrastradores o skiders. Los tractores arrastradores o los skiders, ¿no es cierto?, se caracterizan por realizar la extracción de la madera arrastrándola sobre el bosque. Lo más frecuente es que el extremo más grueso del trozo se suspenda sobre el tractor, mientras que el otro extremo se desplaza sobre el suelo. Esto es para, ¿no es cierto?, para poder llevar todo el peso en la parte alta, ¿no es cierto?, y en la parte baja, que sea mucho más fácil la extracción de la madera. Partes de un skidder. Un skidder, ¿no es cierto?, está considerado con diferentes o tiene diferentes partes para poder trabajar dentro del bosque. Lo primero, tenemos un cabrestante o winche, ¿no es cierto?, que es el que se encarga de tirar la madera, ¿no es cierto?, a través de un cable y unos estrobos, ¿no es cierto?, desde la zona de volteo hasta el área de trozado. Arco integral, ¿no es cierto?, que es donde el winche, en la parte alta del winche, ¿no es cierto?, en la cual pasa el cable, ¿no es cierto?, está dotada por unos rodillos generalmente, tiene unos rodillos para que el cable no sufra desgaste. Escudo protector, que se encarga de proteger la rueda trasera, ¿no es cierto?, de los choques o los golpes de la madera. Pala frontal, ¿no es cierto?, que se encarga de, en el fondo, hacer huellas de camino. También antiguamente se utilizaba mucho para acomodar las rumas de madera, actualmente está prohibido, ¿no es cierto? Y también sirve como un tercer freno cuando la máquina está tirando. Patas de anclaje, ¿no es cierto?, que generalmente los skiders estos no los tienen, pero sí hay otras máquinas, como por ejemplo la que tiene patas de anclaje es la retroexcavadora, que se anclan las patas en el terreno, ¿no es cierto?, y posteriormente trabajan sin ningún problema. Partes del winch. En un esquema, ¿no es cierto?, de un cabrestante o winch, tenemos diferentes partes. Uno, tenemos el tambor del winch, ¿no es cierto?, que es donde va girando. Tenemos el freno, tenemos el embrague, tenemos la reducción del winch, que sería la parte 4, ¿no es cierto?, y tenemos el eje de transmisión, que está junto con el eje de transmisión, es el que se acopla a la reducción para poder hacer el tiro del cable. Bueno, muchachos, ese era el apunte, ¿no es cierto?, medio resumido. Es de esperar que este apunte le haya sido más o menos fácil de leer, fácil de trabajar. Adjunto a este apunte deberían haber traído una guía de trabajo, en la cual contaba de 10 verdaderos y falsos, una cuanta selección múltiple, ¿cierto?,
para ser exacto, 3 selecciones múltiples y algunas preguntas de desarrollo, las cuales eran aproximadamente 5 preguntas de desarrollo. Ahí estaría la guía contestada. Es de esperar que estén todos bien, ¿no es cierto? Nos veremos en una próxima oportunidad. Cuídense y cuiden mucho a su familia. Chao.